Le damos gracias a Dios, pueblo de Dios. Está con ustedes el pastor José Flores del Ministerio Internacional Restauración y Vida. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y bendiga la vida de los que están presentes en la casa de Dios. Y que toda la gloria y la honra sea para Dios. Espero que es mi deseo de lo más profundo de mi corazón que usted sea bendecido y bendecido. Y que donde quiera que sea enviado este mensaje, sea de gran bendición en la vida de muchos, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a leer el libro de Marcos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Dile que está a tu lado, procura comprar una. Mire, simplemente que hoy nos vamos a los chinos, al Juan Burger, ya le metí gol. Pero sabe que vale la pena tener una Biblia con nosotros, es la mejor arma que podemos tener. Marcos capítulo 4, y luego vamos a leer Marcos capítulo 5. Va a usted mantener el libro de Marcos abierto, y vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 39. ¿Cuántos dicen amén por ahí? Marcos capítulo 4, versículo 39, y luego vamos a pasar al capítulo 5 para leer versículos 2 y 3. Pero mientras vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 39, pero nos ponemos en nuestros santos pies, no en reverencia al pastor, sino a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra bendita de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 39. Dice de esta manera: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, en el mismo libro de Marcos capítulo 5, versículos 2 y 3. Diga un amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Incline su rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra bendita. Tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra tiene poder para cambiar, restaurar, edificar, para sanar, para hacer milagros, para sanar los corazones. Te damos gracias, Padre. Solamente soy un instrumento en las manos de mi Señor Jesucristo, guiado por tu Santo Espíritu, el cual clama: Abba, Padre. Pasa un carbón encendido en mis labios y pon un pergamino de fuego en mi boca, Señor. Que nunca salga palabra de hombre, palabra por los sentimientos, las emociones, la carne. Que esta carne mengue totalmente, Padre, y se ha levantado en el Espíritu, Señor Dios, para que sea siempre tu Santo Espíritu, que es el que sabe lo que necesitamos. Y esta palabra hoy la escuchamos porque sabes lo que tu pueblo necesita para escuchar. En el nombre de Jesús se lo pido, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Como historia, en la Escritura habla de un hombre endemoniado, gadareno, gentil. Usted y yo, antes sin Cristo, éramos gentiles. Y dice la Escritura que se levantó el Señor y reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hubo una gran tranquilidad y una gran paz. Siempre que hay algo que va a venir a favor de nuestras vidas, siempre se va a querer levantar una tormenta. Siempre se va a querer levantar un fuerte viento. Pero el Señor nos dio el ejemplo y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué más podemos ver aquí? Dice la palabra de Dios
que cuando el maestro sale de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, no de un hotel de 5 estrellas, no de las Bahamas, no de Hawái, de los sepulcros, de las tumbas, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Fíjese, donde él pasaba sus días y sus noches, en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Y hoy vamos a hablar de esta persona que conoció a Dios en esos momentos, como un día el Señor apareció en nuestras vidas, y Él es el que nos escogió a nosotros, llegó a nuestras vidas, éramos gentiles, sin Dios, y apareció. Quizás el esposo, la esposa, los hijos, los abuelos, alguien está orando por ti y por mí, y apareció el Maestro, y lo recibimos como nuestro único y Señor y Salvador personal en nuestra vida, y pasamos igual siendo gentiles, pero creación, y ahora hijos, hijas de Dios. Déselo fuerte lo que es para Cristo. Dile que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa, tú eres algo especial ante los ojos de Dios. Y vamos a ver en las Escrituras, y me voy a ir despacio, no necesito, vamos a medianoche, ¿verdad? Pero quiero que usted se meta en la historia de este endemoniado, de este hombre gentil, para que pueda usted valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí, y que cuando lo recibimos como nuestro único y Señor y Salvador personal en nuestra vida, apreciemos esa salvación. Entonces aquí en las Escrituras vamos a ver la liberación de un endemoniado. La pregunta, pueblo de Dios: ¿por qué los demonios rogaron a Jesús entrar en los cerdos? Pueblo de Dios, todo comenzó en la otra orilla del lago de Galilea. Había un hombre que sufría constantemente las 24 horas del día, y vagaba, ¿dónde? Entre las tumbas, entre los sepulcros, gritando, herido, atado con cadenas que otros le habían puesto. Pero qué, pastor, pero que nunca lograban detenerlo. La gente le tenía miedo, lo evitaba. ¿Por qué? Porque eso era una fuerza que nadie podía nombrar ni detener, y lo dominaba. Pero qué, pastor, pero todo cambió cuando llegó Jesús a su vida. Todo cambia cuando Jesús llega a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte porque es para Cristo. El Señor, con solo poner un pie en aquella tierra desconocida, entró en un lugar lleno de conflicto espiritual. No había nadie para recibir al Maestro, ni se veía un lugar de adoración. Era una ciudad gentil, sin Dios. Solo en esa ciudad se oían gritos de dolor en la distancia. Lo que ocurrió después no fue solo un milagro, pueblo de Dios. Fue un choque directo entre el reino del cielo y la oposición del infierno. Yo le he dicho a usted que el aceite
y el agua no se llevan bien. Muchos espíritus malignos y un grupo de cerdos y un hombre completamente transformado y un pueblo paralizado por el miedo. Hermanos, este pasaje de las Escrituras, inquietante, pero lleno de ¿qué, pastor? Pero lleno de poder. Y esto muestra hasta dónde puede llegar, ¿qué, pastor? La desesperación del mal y cuál absoluta es la autoridad de Jesús. Hoy estudiaremos este pasaje para descubrir ¿qué, pastor? ¿Qué vamos a descubrir? Su profundo significado, su mensaje profético y las realidades sorprendentes detrás de ¿qué? Detrás de esta escena dramática del Evangelio. Quiero que mantenga su Biblia en el libro de Marcos capítulo 5, porque esto no va solo de cerdos, sino que es una guerra entre la oscuridad espiritual y la fuerza imparable de Cristo. Déselo fuerte porque es para Cristo. Hermanos y hermanas, empecemos la historia. Comienza cuando Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea o el lago de Galilea, y podría parecer un viaje normal, pero no fue una travesía cualquiera. ¿Por qué, pastor? Porque tenía un propósito divino. Dios siempre tiene un propósito divino en los tuyos como en ti. Justo antes se habían enfrentado a una fuerte tormenta en el lago, una tormenta que solo Jesús calmó solo con su voz. Y lo dice en Marcos capítulo 4 versículo 39: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hubo una gran paz, una hermosa paz, tan solo cuando el Señor pronunció: calla, enmudece. Pueblo del Señor, y vemos que el viento se detuvo y todo quedó en ¿qué? En calma, porque Jesús se enfrentó a una tormenta y cruzó aquel mar, aquella agua, y entró ¿dónde? En una tierra no judía. ¿Saben por qué? Porque alguien en esa orilla lo necesitaba con urgencia. Era un hombre que nadie más podía ayudar, alguien rodeado por la muerte. Pero en Marcos capítulo 5 versículos 2 y 3 nos dice que cuando Jesús bajó de la barca, ¿qué pasó, pastor? Un hombre con un espíritu maligno salió de entre las tumbas de los sepulcros a su encuentro. Este vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Puedes imaginar ese momento? Jesús pone un pie en tierra y una figura gritando corre hacia él. Un hombre salvaje, sucio, cubierto de heridas, desnudo, golpeado, sangrado, con el pelo enredado sucio y cadenas colgando de los brazos, por el resultado de muchos intentos fallidos por atraparlo. Marcos capítulo 5 versículo 4 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie podía dominarlo. ¿Se imagina usted? Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero rompía las cadenas y destrozaba los grilletes, y nadie tenía fuerza
para dominar. Este hombre no solo estaba perturbado, era aterrador. La gente evitaba esa zona por miedo a lo que pudiera ser. Ninguna cadena lo detenía, el pueblo de Dios. Pero lo peor es que estaba atrapado por dentro. ¿Qué más, pastor? Prisionero de su propio espíritu. En Marcos capítulo 5, versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. ¿Qué vida de este hombre? ¿Qué vida de este hombre? Usted y yo estamos en la gloria, gracias a la misericordia de Cristo. Gracias que ahora ya no más somos solamente gentiles, somos gentiles, creación, hijos, hijas de Dios. Déselo fuerte porque es para Cristo. En otra palabra, el que se mete con usted se mete con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te imaginas? Dice la palabra de Dios, día y noche vagaba entre las tumbas y los montes, gritando y golpeándose con piedras, y sus gritos se oían cada noche. Cada día vagaba con dolor, solo sangrando y roto. Gracias a Dios que no estamos como ese hombre. Valora lo que Dios hace en tu vida cada día. Aprecia la salvación. Pueblo del Señor, ¿puedes imaginar tanta desesperación? Si cuando no puedes con los pagos, ¿aló? Cuando no se te quita el dolor de cabeza, ¿aló? Cuando te quitan horas del trabajo, qué desesperación. Este hombre desesperado las 24 horas, día y noche, gritando, dando voces. Te pregunto, ¿puedes sentir su dolor? ¿Sabes? Él lo había perdido todo. Su hogar. ¿Qué más, pastor? Su familia. ¿Qué más, pastor? Su identidad, incluso su mente. Esas tumbas no eran solo su casa. Reflejaban, ¿qué, pastor? Que cómo se veía a sí mismo, acabado, maldito y olvidado. Pero Jesús vino, como un día Jesús vino a tu vida y a mi vida. No por casualidad, no por accidente. El Señor cruzó ese lago, esas aguas, por una sola razón: para rescatar a alguien que nadie más se atrevía a buscar. Jesús no vio a un loco. Él vio a alguien de alguien atrapado y necesitado. Él vio una vida que valía la pena salvar, como un día Él salvó nuestras vidas. Cuando dicen amén, déselo fuerte porque es para. Ese momento nos enseña que nadie está fuera del alcance. ¿De qué, pastor? De la esperanza. Ni los rotos, ni los atormentados, ni los perdidos espiritualmente, aunque estés atrapada o atrapado en una adicción agonante, en vergüenza o escondido en la soledad, Jesús sigue cruzando tormentas. ¿Para qué, pastor? Para encontrarte, para hacer de ti un cambio, para que tu vida sea diferente. Esa es o más bien, esa es
su naturaleza. Deja a la multitud para buscar a una sola persona, y esa persona vivía entre los sepulcros. ¿Sabes? Cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, apenas tocó tierra. Cuando ocurrió desde las tumbas, un hombre salvaje, un hombre desesperado, dominado y desgarrado por dentro, corriendo directo hacia él, pero no luchó, no huyó. En cambio, ¿qué pasó? Se arrodilló ante Jesús. Marcos capítulo 5 versículos 6 y 7 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, imagínense aquella voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y nosotros, ¿qué le pensamos para venir a la casa de Dios? Y nosotros, ¿qué le pensamos abrir las Escrituras? Y nosotros, ¿qué le pensamos para adorar a Dios? ¿Aló? Cuando Jesús es la respuesta a todo. Ojo con esto. No era el hombre quien hablaba, sino ¿quién, pastor? Era la voz de los espíritus inmundos que tenía dentro, aunque resistían, incluso con dolor, sabían que era él. ¿No lo llamaron sanador? ¿No lo llamaron mi maestro? Entonces, ¿cómo, pastor? Lo llamaron el Hijo del Dios Altísimo, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Aleluya. Y nosotros que ignoramos el nombre de Jesús. Santiago 2:19 dice bien claro que no necesitas tener ayuno ni hacer vigilia. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero hay cristianos hoy en día que dicen que creen en Dios, pero ya no tiemblan. Ya hacen las cosas a las que ahí se va. Se nos olvida que Él es 3 veces santo, santo, santo. ¿Cuántos cristianos todavía se les ha olvidado o dejaron el primer amor? Que un día fueron enamorados por el Maestro. Anhelabas estar en la casa de Dios, anhelabas buscar la presencia de Dios, anhelabas abrir las Escrituras, cuidabas tu vocabulario, cuidabas tu pensamiento. ¿Cuántos cristianos se dicen que conocen la palabra de Dios y se llenan los pensamientos y la boca para hacer daño a la gente? El vicio que Dios había quitado lo han volvido a agarrar. ¿Aló? Ya no tiemblan. Y los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Eso fue lo que pasó con esta legión de demonios. Reconocieron a Jesús no como el Maestro, no como el Sanador, como el Hijo del Dios Altísimo, el que tiene el poder en los cielos y en la tierra. Y ignoramos de su presencia y decimos que estamos en la presencia. Pero si me invitan a un centro nocturno, si me invitan a echarme unas cervecitas, si me invitan a hacer un mal, mire, ay, papá Dios, es que mire, pueblo de Dios, yo no me puedo callar. Estamos viviendo los últimos tiempos.
Cristo viene pronto. ¿Mm? Y hay cristianos que ya no tiemblan. ¿Mm? Ya las amantes las agarran de la misma iglesia. Ay, papá Dios. Hay profetas, hay predicadores, óigame bien, póngale nombre. Hay ungieres, ministros de la alabanza, óigame bien, que no buscan las amantes fuera y ya están en la iglesia. ¿Aló? Pueblo de Dios, ya no tiemblan. El que tiene autoridad en los cielos y la tierra, ya se nos ha olvidado que hay una nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Ya no habrá llanto ni tristeza y dolor. Ya se nos ha olvidado que hay un infierno y que, óigame bien, y el sufrimiento es por la eternidad y es el llorar y crujir de dientes. ¿Qué está pasando con la iglesia? Usted es la iglesia que me está viendo. Por eso a muchos no les caigo bien, pero le caigo bien al maestro. Le caigo bien al maestro, y mientras que siga el maestro teniéndome de pie, tengo que hablar lo que él pone en mi corazón. Y esto no acaba. El que no pelee conmigo, hable con él. Su palabra nos recuerda, hasta los demonios creen y tiemblan. Y le pensamos, ¿iré a la iglesia? ¿Iré? No, yo creo que ya fui la semana pasada. ¿Aló? Lo que se postró delante del maestro era una legión de demonios. Imagínense el grito. Se nos olvida a veces lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estos espíritus no solo estaban sorprendidos, estaban aterrados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aparece, la oscuridad no tiene dónde esconderse. Su sola presencia es una amenaza para el mal. Por eso cuando la luz de Cristo brilla en tu vida, no a todos les cae bien. Cuando la luz de Cristo esté en tu vida, ni en tu propia casa les cae bien. Porque hay algo choca entre el aceite y el agua, entre el infierno y la gloria de Dios. Por eso no debemos de perder nuestra integridad, nuestro testimonio, pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los demonios no discutieron su identidad, no se burlaron ni lo desafiaron. Suplicaron por Dios, te lo rogamos. Piensa en esto, los espíritus malignos pidiendo misericordia a Dios. Esto es para entrar en el fuego de Dios, pueblo de Dios. Si los demonios creen y tiemblan, ¿por qué yo no voy a seguir teniendo temor a Dios? Porque le pienso para las cosas del reino de Dios. Pero que no me inviten a una carnita asada ahorita con el fútbol. Oh, Dios conoce. Dios sabe. Señor. Y como nadie me está viendo, nomás déjame destaparla de abajo. Se nos olvida que Dios tiene ojos y ve, oídos y oye, y cuando te ahogas, aleluya. Pero eso no hay aquí, eso es en China. Déselo fuerte porque es para que rogaba no sufrir, fíjese bien, antes de tiempo. Sabían perfectamente lo que venía y sabían que Jesús tenía autoridad para echarlo fuera. Entonces Jesús respondió, ojo con esto, Él no gritó, no amenazó. Marcos 5:8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Se ve que el maestro no les gritó? No amenazó. Jesús sabía lo que estaba viendo.
Jesús había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. Pero en lugar de obedecer de inmediato, los espíritus que hicieron, resistieron. Entonces Jesús hizo algo fuerte, pero personal. Hizo una pregunta en Marcos 5:9 y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Su palabra nos dice que Jesús le hizo la pregunta: ¿cómo te llamas? Y él respondió con una voz escalofriante: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Crees tú que Jesús no sabía? Les estaba dando una enseñanza a los discípulos. Los discípulos estaban a la expectativa en todo lo que el maestro hacía. 3 años caminaron con el Señor. ¿Cuánto tiempo has caminado con tu pastor? ¿Y qué has aprendido de tu pastor? Aleluya. El nombre Legión no es hebreo, es que es romano y no se refiere a cualquier nombre, se refiere al ejército, y una legión romana tenía hasta 6,000 soldados, altamente entrenados, bien organizados y despiadados. No era un solo espíritu maligno, era un ejército de oscuridad viviendo ¿dónde? En una sola persona. Miles de demonios en una sola persona. Ahora usted entiende por qué las cadenas él las rompía, los grilletes, nadie lo podía detener. ¿Verdad que no queremos estar en esos zapatos? Si con uno no lo aguantas, aleluya. Por eso me voy a adelantar. Le voy a dar un consejo. Cuando una persona no quiere cambiar, cuando una persona ya no quiere nada con Dios, pero pastor, hágale liberación, cálmate. En el amor y la misericordia de Dios, si Dios permite, lo libera. Pero si no se prepara, 7 más vienen a él. Este tenía miles. ¿Cuántos dicen amén? Ojo con esto. ¿Puedes tú siquiera imaginar ese dolor de ese hombre? Que miles de voces luchando por el control dentro del alma de un solo hombre. No es de extrañar que gritaba por las noches, y no es raro que ninguna cadena pudiera retenerlo. Eran miles de demonios que estaban dentro de ese hombre. Esto no era solo una lucha mental o emocional, era un ataque a una gran escala, y aún así, a pesar de su número, su fuerza y su crueldad, todos estaban aterrados ante un solo nombre: Jesús de Nazaret. Ahí se enfrenaron. Quiero decirte esto, ojo con esto. Había muchos demonios, pero un solo Jesús. No importa cuánto ejército se quiera levantar contigo, solamente Jesús tiene autoridad para quitarlos de tu vida, para quitarlos de tu casa, para quitarlos de tu camino, para quitarlos de tu negocio, para quitarlos de lo tuyo. No importa cuánto sea, pero Jesús puede. Él es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vuelvo a decir, había muchos demonios, pero solo Jesús. Las fuerzas del mal eran estratégicas, pero Jesús tiene autoridad total. El alma de ese hombre estaba invadida por miles, pero todos sabían, pastor, que no podían hacer nada,
ante él que estaba frente a ellos. Los demonios tienen que saber que está dentro de ti. Si Jesús está dentro de ti, óigame bien, no hay demonio que pueda destruir tu vida. No hay demonio. Dios en forma humana, el líder del cielo, la palabra hecha realidad, ni siquiera fue una batalla. Y escucha bien, no importa cuán oscura parezca tu situación, no importa cuán fuerte sea el caos que pueda haber dentro de ti, ni lo alto que griten tus pensamientos. Todavía quiero decirte, hay uno que puede silenciarlos todos, su nombre Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces el pensamiento viene a tu vida? ¿Para qué sigo en las cosas de Dios? ¿Para qué le doy tanta importancia al reino de los cielos? ¿Para qué voy tanto a la iglesia? ¿Para qué sirvo en la iglesia? Él es el que puede silenciar esos pensamientos negativos. Pueblo de Dios, ¿o acaso no han tenido esos pensamientos? ¿Acaso no han venido a esa mente? Mientras que no me tome la botella, pero una copita no hace daño. Aunque no baile toda la noche, pero unas 2, 3 cumbias, con eso tengo. Y eso no es malo. Aunque no consulte a la bruja, pero nomás que me dé una barrida, eso no es malo. ¿Aló? Pecado es pecado. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman a su pastor? Déselo fuerte porque está aquí. Les dije que cuando Él llega, incluso aquí vemos esta legión, que es entonces que ocurre algo extraño. Y uno de los momentos que podemos ver de todos los evangelios, Jesús está de pie frente a este ejército de espíritus impuros. Son seres oscuros y antiguos que llevaban años atormentando a este hombre. Él ya había dado la orden, pero en lugar de huir, los espíritus hacen una petición extraña. El hombre le rogó que no los enviara lejos. Vemos que los espíritus malignos suplicaron juntos: ¿qué, pastor? Que por favor no nos haga salir de esta tierra. No le pidieron solo una vez, sino que, pastor, sino que suplicaron una y otra vez. Y no eran palabras suaves, eran gritos de desesperación de estos demonios. Los mismos demonios que habían hecho a este hombre violento, fíjese bien, incontrolable y lleno de dolor, ahora eran como prisioneros débiles. ¿Y qué más? Ahora rogaban por compasión ante un juez. Vemos cómo lo habían controlado a este hombre por durante muchos años, quizás más, pero delante del Maestro, delante de Jesús, no tenían poder ni permiso ni autoridad. Jesús es la autoridad de todo. Él sobrepasa todo poder, toda autoridad y todo dominio. Déselo fuerte porque está aquí. Cerdos, te pregunto, ¿por qué ellos? ¿Por qué no simplemente desaparecer? ¿Por qué no volver a los lugares oscuros? Seguramente había sitios mejores que una manada de animales, ¿no crees? Ojo con esto, pero que no te engañe lo raro que suena. Esta petición revela algo profundo e inquietante sobre las fuerzas demoníacas. Su súplica revela 3 verdades.
verdades que nos ayudan a entender esta historia, el pueblo de Dios, y también a comprender que el mal sigue actuando en el mundo hoy. Ya no te cuidas, óigame bien, de los que no tienen a Cristo, ahora te cuidas de los que tienen a Cristo. ¿Aló? Ahora la guerra lo tienes con los que tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque perdieron su primer amor, dejaron su primer amor, ya no tiemblan, ya no tienen temor a Dios. Pero tú ámalos. Vamos a verlas juntas. Ya vimos cómo los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, pero Lucas nos da más información sobre su verdadero temor. Amén. Dice Lucas capítulo 8 versículo 31: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Acuérdate, al abismo. Esto no iba solo de salir del hombre, iba de evitar un lugar mucho peor. Tenían miedo de lo que la Biblia llama el abismo. En griego la palabra es abusos, que significa sin fondo, un lugar sin fin. Y describe una prisión espiritual real, aterradora y sellada por ¿quién? Sellada por Dios. No es un símbolo, es un lugar auténtico, donde los espíritus malignos son encerrados hasta el juicio final. Pero es exactamente ese abismo, pastor. Nos daba una imagen en Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 y 2. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo. Fíjese bien lo que dice: y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En otras palabras, ese lugar es una prisión tan profunda y llena de tormento que al abrirse suelta un humo espeso. No es el infierno como solemos imaginarlo, pero sí es un lugar donde se retienen a los demonios. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En otras palabras, añade, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a la oscuridad atándolos con cadenas para el juicio. La palabra se usa aquí, o la palabra que se usa aquí no es la habitual para el infierno, es tártaro. ¿Qué, pastor? Que significa prisión subterránea, es decir, más profunda que la de esta. Ahí están algunos de los ángeles caídos, los que cruzaron un límite grave en los tiempos de Noé, como se menciona en el libro de Génesis capítulo 6, encerrados esperando el fin. Pueblo del Señor, y ese es exactamente el lugar a lo que los demonios, ¿qué, pastor? Temían que Jesús los enviara. No solo tenían miedo de salir de un cuerpo humano, temían ser sellados para siempre. Les aterraba ser juzgados. ¿Qué más, pastor? Ser encadenados y encerrados en una prisión preparada para ellos desde hace mucho tiempo. Y sabían que Jesús tiene el poder total para enviarlos ahí en ese mismo instante. Ojo con él. Esto no es una leyenda, no es un cuento antiguo. Incluso los demonios saben que un día serán juzgados. Y dice Santiago 2:9: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 1 al 3 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua,
que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En otra palabra, los demonios reconocen quién es Jesús, pero hay cristianos que ya no reconocen quién es Jesús. Ya les da igual si pecan o no pecan, si hacen mal o no hacen mal. No se te olvide quién es Jesús, el que todo lo venció en la cruz del Calvario, el que preparó lugar porque muchas moradas hay, y si no hubiera, Él no lo hubiera dicho cuando dicen amén. Déselo fuerte porque es para pueblo de Dios. Los demonios reconocen quién es Jesús y entienden lo que se avecina, y saben que también los demonios saben que tienen la llave de su prisión final. Y los demonios luchan por evitar ese destino. Lo resisten, lo retrasan si pueden. Ellos quieren quedarse en el mundo para hacer ¿qué? Para hacer daño, para engañar y para tomar control. Pero Jesús no necesita tiempo con una sola palabra. Puede detenerlos y sacarlos por completo. Eso era lo que verdaderamente, pastor, los aterraba. No eran los cerdos, no eran los humanos, era el abismo lo que los asustaba ya. Y es Jesús el único que podía enviarlos ahí al instante. ¿Sabía usted eso? Pero suplicaron, porque incluso las fuerzas más oscuras saben pastor, saben cuando Jesús aparece, su tiempo se acaba. Que nadie, óigame bien, te desanime. Que la luz de Cristo brille en tu vida. Tarde o temprano, lo que te hace en la vida de cuadrito, llegará, óigame bien, la mano de Dios para hacer lo que tiene que hacer, para que tú veas las promesas, las victorias, las bendiciones que Él tiene preparado para tu vida. Ellos temen lo que muchos olvidan. ¿Aló? Ellos temen los que muchos olvidan. ¿Sabes qué es? El juicio eterno, que es real, y querían evitarlo. Hay muchos que se les ha olvidado que hay un infierno. Se les ha olvidado, pueblo de Dios. Al seguir descubriendo el misterio detrás de la extraña petición de los demonios, encontramos una segunda verdad impactante. ¿Cuál es, pastor? Pidieron cerdos. ¿Por qué cerdos, pastor? Porque los cerdos eran considerados impuros. En Levíticos 11:7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Hermanos, según la ley de Moisés, los cerdos eran espiritualmente impuros. No se podían ofrecer, no se podían comer, ni siquiera tocar. Los cerdos simbolizaban la impureza, representaban todo lo que está fuera del pacto con Dios. Así que cuando los demonios le pidieron a Jesús entrar en los cerdos, no estaban buscando cualquier lugar. Querían algo que reflejara su propia naturaleza. Bueno, no estoy saliendo del texto ni del contexto, porque en esta historia vamos a ver lo que solo Jesús hizo en la vida de este hombre. Hermanos, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hechos capítulo 10, versículo 11 al 15. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos
terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llame tú común. En otras palabras, Pedro se negaba a comer animales considerados inmundos. ¿Por qué? Porque la ley judía, la ley señalaba el pecado, y el pecado traía ¿qué? Muerte. A lo que la voz del cielo respondió: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro o común. Esta visión no solo se trata sobre alimentos, sino que también simboliza ¿qué, pastor? Que ninguna persona debe de ser considerada indigna o rechazada, ya que el Evangelio es para todos. Dios instruyó a Pedro a romper sus prejuicios culturales y aceptar a los gentiles, representados por Cornelio, en el plan de la salvación. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, la gracia es un regalo de Dios. Diga: la gracia es un regalo de Dios. Lo que implica que la salvación se obtiene por fe en el sacrificio de Jesús, no por el cumplimiento de obras. La ley señalaba el pecado y el pecado traía muerte, mientras que la gracia brinda libertad y brinda vida eterna. La gracia provee el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, a diferencia del esfuerzo humano bajo la ley. En el libro de Juan capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, ni yo te condeno. Jesús le está diciendo: vete y no peques más. Esa es la respuesta de Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Los escribas y fariseos traen a una mujer adúltera para tentarle y ver si contraviene ¿qué? La ley de Jesús, la ley de Moisés, que ordenaba que apedrearla. Pero él escribe en la tierra y dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Pero qué, pastor. Pero al quedarse solos, nadie se animó a lanzar la piedra. Entonces, al quedarse solo, Jesús le ofrece gracia y le dice a la mujer: tampoco yo te condeno. Y la llama al arrepentimiento y a un cambio de conducta, y le dice: vete y no peques más. La ley no te salvaba, la ley te condenaba y te llevaba a la muerte. Ahora piénsalo bien. Los demonios no pidieron vivir en los árboles, ni volar con pájaros, ni flotar en los ríos, ni siquiera pidieron vagar por el desierto, como ocurre en otras partes de la Escritura. Ellos querían cerdos, criaturas impuras, porque la impureza atrae a la impureza. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. En otras palabras, aquí nos enseña para describir ¿qué, pastor? La incapacidad de los necios de aprender de sus errores pasados. ¿Qué más, pastor? Calificando su conducta como algo repugnante y sin inteligencia. Y del perro que vuelve a su vómito es para dar una lección al hombre insensato, quien después de haber experimentado
el dolor o las consecuencias de sus malas decisiones, ¿qué pasa, pastor? Vuelve a comer los mismos errores una y otra vez. No cambia. No cambia. Dile al que está a tu lado, pero tú sí cambia. Cambia tú. A veces decimos, hasta que Él cambie, la salvación es individual y personal. Cambia tú. Y hasta que cambie mi esposa y mi esposo, cambia tú. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Ojo con esto, los demonios querían algo que reflejara, ¿qué, pastor? Que reflejara su propia naturaleza, pues así el enemigo no quiere que reflejes cambios en tu vida. El enemigo no quiere que tú cambies. Qué bonito se siente cuando alguien dice, oye, si no eres el mismo de ayer ni de hoy, has cambiado mucho para la gloria de Dios. Pero qué triste cuando te dicen, no has cambiado nada, eres la misma bocón, el mismo bocón. ¿Aló? Yo te he visto cuando traes el control. Yo te he visto cuando te habla el pastor por teléfono y dice silencio. Mande, pastor. No sé, hay tiempo. Apenas iba a orar. Dígame usted. Mentira del diablo. ¿Aló? Es que me estaba ganando un alma. Mentira del diablo. Es que estaba buscando un bosquejo, estaba buscando algo diferente. La gente no quiere entender, pueblo de Dios, que las cosas de Dios son espirituales. En el reino de los cielos y el reino de la tiniebla son cosas espirituales. ¿Se acuerdan de la televisión que cuando tú querías cambiar el canal tenías que levantarte? Tas. Yo creo que nada más había en el primer botón como 12 canales o 13 canales. Y si le daba rápido, dice, ¡ey! ¿Me vas a echar a perder la tele, hombre? Te asegurabas el canal que tú querías ver para sentarte, porque si no te parecía, tenías que volverte a levantar. Como cristianos no nos gusta levantar. Pero ahora tenemos un control. ¿Aló? Piensa por un momento, reflexiona. Ya no te levantas tú para cambiar el canal. Ahora con el control lo cambias. Pregúntate, ¿quién está delante del control? ¿Quién está cambiando el control? La ciencia está avanzada. Por el espiritual también avanzado. ¿Aló? ¿Quién te hace hablar tontería y media? ¿Aló? ¿Quién te hace patalear? Decir hasta lo que no. ¿Aló? Los demonios creen y tiemblan. Pues si lo sabe el mundo, es el que lo sepa Dios. Se nos olvida que hay un infierno. Pueblo de Dios. A veces reprendemos al diablo y sus demonios en la casa y a veces es la misma persona. ¿Aló? ¡Que no cambias! Les platiqué yo de un predicador que pasó a la gente a orar por ellos. Y el predicador ve que los que pasan al altar para que oraran traen una cajetilla de cigarros. Y el predicador comienza a poner mano. En el nombre de Jesús pido por pido sanidad, pido un milagro. Y llegó por el que tenía una caja de cigarros en la bolsa. Dijo, Señor,
reprendo ese vicio de cigarro, y le agarra la mano el hombre. Dijo, y tú también lo fumas. Con micrófono, no saben de dónde esconderse. No podemos andar jugando en las iglesias. Hoy en día Dios está sacando los trapitos al sol en muchos ministerios, en la radio y en la televisión. Pero cuando tú sabes quién eres tú en Dios y Dios en ti, te resbala lo que digan. ¿Aló? Cuidado cuando andas mal. Ahí sí ten cuidado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Pero cuando tú andas bien, óigame bien, eso anuncia que vas bien. Una vez me dieron un consejo antes de comenzar el pastorado. Me dijeron, un siervo lleno de canas, lleno de edad. Dijo, ¿te puedo dar un consejo? Le dije, sí, siervo. Dijo, mira, vas comenzando las cosas del Señor, y solamente Dios sabe el plan que tienes en tu vida, que Él tiene en tu vida. Pero cuando nadie hable de ti, cuando nadie te ponga en mal, cuando nadie diga cosas feas de ti, preocúpate. Digo, no me debo de gozar. No, andas mal. Pero cuando alguien se levante contra ti, cuando alguien murmure, critique y ponga de falsos testimonios tuyos para que te veas mal, alégrate, porque vas en buen camino. Le estás estorbando al diablo y a sus demonios. Entonces, no te enojes cuando hablen más de ti. No te enojes, no pelees, sino que solamente dile, papá, conta la bendición. Cuando hablen más de ti, es que viene una bendición para ti. Pero si peleas, la pierdes. Diga, no voy a pelear. Voy a decir, manda la bendición, Señor. Cuando dicen amén, déselo fuerte porque es para ti. Vuelvo a decírtelo de nuevo. Los demonios querían algo que reflejara ¿qué? Que reflejara su propia naturaleza, pues así el enemigo no quiere que, pastor, que reflejes cambios en tu vida, sino que vivas en un mundo de oscuridad y de pecado y de maldad, y que no brille la luz de Cristo en tu vida. ¿Sabes que el mal busca lo que ya está roto? ¿Aló? ¿Qué más? Y la oscuridad crece. ¿Dónde crece, pastor? Donde la luz de Dios está ausente. Y los demonios no solo se escondían, estaban conectando. ¿Y qué eligieron? Eligieron a los cerdos porque compartían el mismo estado espiritual. Hay un dicho, no lo busque porque no está en la Biblia, y corríjame si no lo dije bien. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Está bien? O alguien diga, a ver, ¿qué se lo sabe? No lo voy a poner a predicar. ¿Cómo se dice? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andabas? Con fulana, con fulano. Ya sé quién eres. Aleluya. ¿Qué me quiere decir, pastor? Conéctate con las personas positivas, con las personas que tienen gozo, tienen paz, con las personas que cuando tú le dices, oye, ¿cómo ves? ¿Iré a la iglesia? Te van a decir, no. Cuidado. Pero cuando alguien dice, no, tienes que ir a la iglesia, por eso conéctate. ¿Cuántos dicen amén? Diga, estoy bien conectado con las cosas de Dios. Diga que no hay demonios, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diga, estoy bien conectada con las cosas de Dios. Y si un ejército se quiere levantar contra mí, solo Jesús tiene el poder para destruir ese ejército. Déselo fuerte porque está aquí.
Así como el pecado busca una puerta abierta en el corazón humano, estos demonios buscaban un lugar ya marcado por la corrupción espiritual. Pero hay más en el Evangelio de Marcos. Nos dice que este evento ocurrió en la región de los Gadarenos, una zona gentil. Al estar, óigame bien, reconociendo que es una zona gentil al este del mar de Galilea, si no me equivoco, no era un territorio judío, estaba fuertemente influenciado ¿por quién? Por la cultura romana y griega. Pueblo de Dios, no ignore ese llamado, no ignore esa salvación, no se le olvide que hay un infierno, que así como hay ángeles hay demonios, que así como hay un infierno hay una nueva Jerusalén. ¿Se imagina el estado de ese hombre? Una legión de demonios. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, pueblo de Dios. A veces la gente quiere que estalles, revientes, tire la toalla, para después echarte en cara. Y eres cristiano, y eres cristiana, para la gloria de Dios. Yo le he dicho que si de repente le sale, de repente que ni lo pensó, ni se lo imaginó, y le sale una palabra que no bendice, y Padre, perdóname en el nombre de Jesús, reconozco esta palabra que no edifica, que no restaura, que no bendice, la cambio por palabras positivas. Y el diablo dice, pues, no llegué a tiempo para acusarla con Dios, o acusarlo con Dios. Valore lo que Dios le ha dado. Aprecie lo que Dios le ha dado. Él es el que tiene siempre la palabra. Él es el que siempre está a tu lado. ¿Por qué crees que a veces el enemigo te quiere desanimar? ¿Por qué crees que a veces el enemigo quiere que tire la toalla? Para que te vuelvas a comportar como ellos. Pueblo de Dios. Una vez tenemos que tener cuidado quién entra a tu casa, a quién le presta tu bolsa, a quién le presta tu carro. Una vez una familia, todavía no éramos pastores, pero nos gustaba servir al Señor, nos gustaba ayunar, nos gustaba estar en la vigilia. Y una vez una familia dijo, hermano José, dijo, vamos a comprar una casa nueva. Y le pedí permiso al pastor, que si usted podía ir a ungir la casa. Cuando el banco me dé las llaves. Le dije, ¿qué le dijo el pastor? Le dijo que sea, bueno. Le dije, nomás que yo estoy disponible a esta hora. Dice, no se preocupe. Cuando me dé las llaves, yo le hablo. Me habla la familia y me dice, ya estamos listos. Estamos en la casa nueva. Le dije, ¿ya entraron? Dijo, no. Le dije, ni entren, fíjense bien, ni entren, esperen que llegue. Y llegamos yo y mi esposa, en ese tiempo no eran pastores, eran las ovejas así como usted, bien preciosas. Pero estaba de meses. Y me dice el hermano, dice, aquí están las llaves. Y mete las llaves para abrir la puerta. Le dije, pero vamos a orar antes. Está bien. Comenzamos a orar. Y le dije, ahora sí, quita la llave y vamos a entrar. Oiga, parecía un infierno adentro, de calor. Y dice la familia, se le olvidó al banco decirle al contratista que prendiera el aire acondicionado. Pero a todo eso ellos nomás tenían un hijo y una hija.
Pero llevaron otra chamaquita de 16, 17 años, blanquita ella, más blanca que ellos. Y dice el hermano, abro la puerta de mero atrás para que entre el aire, para no sudar. Le dije, está bien, ya está abierta la puerta de enfrente, abre la de atrás. Le digo, ¿y esta jovencita quién es? Oh, es mi sobrina. La invitamos, pastor. Perdón, la invitamos, hermano, para que miraran la casa que Dios nos ha bendecido. Es la prima de mis hijos. ¿Cómo está bien? Ella toma a Abby y se va a la puerta que queda detrás del patio, y se viene mi esposa para ayudarme a orar por la familia. Y le digo yo a mi esposa, ¿y Abby? El pastor está en todo. ¿Y Abby? Digo, la tiene la sobrina. Tómala tú y dile a la sobrina que venga. Pero tómala tú y dile a la sobrina que venga. Entonces ya va mi esposa y toma a la niña y se queda allá, y viene la sobrina. Entonces está él, su esposa, su hijo, su hija y la sobrina. Le dije, vamos a orar así. Le dije, qué bueno que obedeciste, que alguien no quiera tu casa, y escogiste no cualquier persona, dándole el crédito y la gloria a mi Señor Jesucristo. Y cuando yo comienzo a orar por ellos, por la familia de la casa, al último queda la jovencita. Y le digo a la jovencita, hoy vas a ver la gloria de Dios. Hoy Dios va a hacer cosas grandes. En el nombre de Jesús, y cae la jovencita. Estoy en un púlpito. Se hacía como culebra. Y ellos se hacían como culebra. Y me acerco yo. Le digo, Padre, la declaro libre de todo demonio que la esté atormentando. Y comenzó a hablar del demonio. Y le digo al demonio, me acordé de la historia del Gadareno. ¿Cómo te llamas? Y el demonio pronuncia un nombre. Le digo, pero hoy sales en el nombre de Jesús. Y comenzó aquella niña de 16, 17 años, hablando como hombre, y una fuerza maligna de un demonio. Comenzó a hablar en voces y se hacía como serpiente, y le hacía feo. Estaba quedando roja como una manzana. Y me acerco y le digo, y en el nombre de Jesús te vas. Queda quieta ella. Se va el demonio. Y le digo a los de la casa, le digo, levántela, abrácenla, denle un beso, que Dios ya la liberó. ¿Seguro, hermano? ¿Se la puedo abrazar? Ya está libre esa niña. La niña decía, digo niña por 16, 17, dice, dígale al hermano que me duele mucho mi cabeza, no la aguanto, siento que se me revienta. ¿Por qué? Por lo rápido que salen los demonios. Sobrina, tienes que tener cuidado quien entra en tu casa. Cuida lo que entra en tu casa. Tú eres el sacerdote y a veces la esposa hace el trabajo de sacerdote. Fíjate que ven tus hijos. Fíjate que ven en la televisión, qué programa tienen en el teléfono.
No, porque así es el padre moderno. Ven, hijita, le pone el programa. Venga, mija. Para dejarte libre sin saber lo que está viendo. ¿Aló? Estas cosas son espirituales, pueblo de Dios. A veces no sabemos quién llega y cómo llega. Hay que estar a la expectativa, pero hay que pagar precio, hay que hacer sacrificio, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar a Dios. ¿Aló? Dicen ellos, hermano José, ¿se imagina que si yo no le hablo a usted que venga a ungir la casa, fíjese lo que iba a estar en la casa? Le digo, pues fíjate lo que hiciste tú, porque a mí no me dijiste que eras tú, tu esposa, tu hijo y tu hija. Es que se me pegó. Hay gente que se te quiere pegar. Es que si no le digo nada, se enoja la niña. Que se enoje. Es que si le llama la atención, se le quito el juguetito, patalea que patalee. Cuida lo que tus hijos ven. Cuida con quién se juntan. ¿Aló? Un día nos dimos cuenta cómo cuidamos a nuestros hijos. Ay, no, es que es el nieto, es que la nieta, es que es el hijo, es que la hija. Un día vamos a rendir cuenta que hicimos con lo que Dios nos prestó aquí en la tierra. ¿Aló? Si no te portas bien, le voy a decir a tu papá, dile tú eres la mamá. Corrígela, corrígelo. ¿Aló? ¿Te quieres lavar las manos? Echarle la bronca al esposo, al padre, llámale tú la atención. No, háblale con autoridad. Porque si no cuidas de tus hijos, ¿quién los va a cuidar? Si no cuidas de tu casa, ¿quién va a cuidar tu casa? ¿Aló? Veo una familia. El hijo traía una camisa con una calavera grandota. Y le digo a los papás, oye, hijo, cámbiale de camisa. Es que se la regalaron, no importa quién se la regaló, fíjate lo que tiene pintado ahí. Y yo y el hijo dice, ¿y eso quieres que vaya a la iglesia? Para que me digan qué debo de hacer, no debe de hacer. Pues claro. ¿Y quieres tener la casa llena de demonios? Hay que hablar con la verdad, y cuando hablas con la verdad, duele y no le caes bien a la gente. Pero con que tú le caigas bien a Cristo. Óigame bien, yo quiero que cuando cierre mis ojos diga, Señor, terminé mi carrera. Lo dejé bien todo. Porque a veces los hijos agarran los vicios porque el papá se las pone o la mamá se las pone. Yo no sé de dónde agarró el vicio mi hijo. Por favor, hay que tener cuidado. O es el reino de los cielos en tu casa, o es el reino de Satanás en tu casa. Es que se enojan al rato, se contentan. ¿Aló? Yo les digo esto, pueblo de Dios, Cristo viene y vino la historia de este gadareno, pero Jesús llegó a tiempo. Ojo con esto, te lo voy a soltar, ¿usted qué me está viendo? A veces la gente dice, pero es que si yo tuviera poder, me quitara el vicio.
cambiara mi vida. Déjame decirle una cosa, Dios tiene poder. El que no quiere cambiar es uno. El que no quiere aceptar la realidad es uno. El que quiere seguir en malos pasos es uno. Si a mí Dios me cambió, óigame bien, porque me gustaba el whisky, el vino, el coñac, la marihuana, no, porque apestaba muy feo, la cocaína, el coñac. Pero cuando Dios me dijo, hasta aquí, ¿qué tuve que hacer yo? Dominio propio. A la basura. Me acuerdo cuando le dije a mi hermano, y esas botellas cuestan mucho dinero. A la basura. Y quiébralas. A la basura. Pueblo de Dios, Dios tiene poder, pero si tú quieres. Porque nos dio libre albedrío. Libre albedrío. Es decir, ¿acepto o no acepto? Seamos serios, pueblo de Dios, seamos serios, serios, usted que me está viendo. Hay que ser serios. Yo creo que no me entendiste. Agarra la onda. Que Cristo viene pronto. Por eso quería que tus jóvenes estuvieran presentes. Porque es la generación que Dios va a usar. Y nosotros como padres tenemos que orar por ellos. Qué triste cuando los padres no toman tiempo para orar por los hijos. Es que doy mi vida por ellos. Ajá. Es cierto, das tu vida por ellos. Pero va a llegar el día que no vamos a poder hacer nada si eligen el infierno. Muchos nos queremos ir al reino de los cielos y los hijos. ¿No te los quieres llevar? ¿Los nietos no te los quieres llevar? ¿Aló? Pueblo de Dios, mis respetos que usted está aquí en la casa de Dios. Mi respeto que usted está oyendo el mensaje de Dios. Por eso guardo mi integridad. Para hablar a lo negro, negro y a lo blanco, blanco. Ese es mi trabajo. Muy raro que te hable, muy suavecito. Te hablo la verdad, porque eres importante para Dios. Vales mucho para Dios. Vale la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Acuérdate que nada te quite el gozo. No pierdas tu salvación. Que nada te quite la paz. Camina con la frente en alto fuera de tu casa y dentro de tu casa. Que vales mucho. Padre, te doy gracias en esta hora. Que su nombre sea glorificado y que su nombre sea exaltado y bendecido. En el nombre de Jesús. Que tu palabra donde quiera que llegue, sé que va a llegar con poder, porque es tu palabra. Es al pueblo, Señor, que tú le vas a hablar a través de este mensaje. Que la gloria y la honra sea para usted, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Déselo fuerte porque es para Cristo. Pueblo de Dios, esta es la primera parte. La segunda parte se va a poner mejor, pero hasta el otro domingo. ¿Cuántos van a estar aquí el otro domingo? Amén. Aleluya. Tráetelo, Señor. Tráetelo si Él lo va a traer. Cuando dicen amén. Déselo fuerte porque es para Cristo. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición a tu vida. En el nombre de Jesús. Si no tienes una iglesia, búscate una iglesia rápida. Pues puedes buscarte una iglesia pequeña, grande. No perfecta, porque la iglesia somos nosotros. Si esta es tu iglesia y le has pedido al Espíritu Santo que te guíe, háblame.
para orar por ti y hacerte parte de este ministerio en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.